Vamos a mirar el tema o el lema del culto misionero, buscando al necesitado. Amén. Hay un principio bíblico cristiano en este pasaje que acabamos de ver. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los necesitados, ¿cierto? Y hay un principio ahí, y es que necesitamos dejar de pensar tanto en nosotros y pensar más en los demás. Digo que hay un principio en ese pasaje, y es un principio bíblico que lo estableció el mismo Señor Jesucristo, porque dice en Filipenses capítulo 2 que Él, estando allá en el cielo en forma de Dios como Dios, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como una razón o un motivo para quedarse en el cielo. No, Él no le importó ser igual a Dios. Eso no lo frenó para despojarse a sí mismo y venir a la tierra y hacerse hombre, humillarse en la condición de hombre hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y para qué? Para salvarnos a nosotros. Amén. O sea que Él no pensó en Él. Si hubiera pensado en Él, se hubiera quedado en el cielo. Pero como pensó en nosotros, pensó en la humanidad, pensó en las almas, pensó en los necesitados, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. O sea, no cualquier muerte. Ojalá usted pegara una estudiadita lo que significa la muerte en la cruz. Eso era algo terrible, hermano. Y dice Isaías 53 que fue desfigurado, que su parecer era el más hermoso de los hijos de los hombres, y fue desfigurado de tal manera que era irreconocible. ¿Cómo sería esa muerte de cruz, hermano? Amén. Por usted y por mí. No había otra razón. Él no vino a dar un despliegue aquí de sufrimiento y de tribulación y de sacrificio, no. Él vino a dar su vida en rescate por usted y por mí, para que usted y yo no nos fuésemos al infierno. Así de sencillo, hermano. Aunque la gente diga que el infierno no existe, que eso no es real, que lo que les acabo de hablar de Lucas es una parábola. No es una parábola. Es una historia. Cuando es una parábola, la misma Biblia se encarga de decir que es una parábola. Mire usted todas las parábolas y verá que dice: y les refirió Jesús una parábola sobre tal cosa. En cambio ahí en Lucas 16:19 dice: había un hombre rico y había un mendigo llamado Lázaro. Había. Y el Señor no va a poner a inventar cosas. Si dijo había, es porque había. Amén, hermano. Él nos evitó ir a ese lugar. Nos puso a salvo. Porque no pensó en Él, pensó en nosotros. Amén. Entonces nosotros debiéramos de empezar, aunque un poco tarde ya, pero debíamos de empezar a pensar en los demás antes que en nosotros, en la obra de Dios. Mire, una cosa tan sencilla, hermano. Usted regalarle a la humanidad, a su vecindario, a su municipio, a sus hermanos, unos minutos de oración, de intercesión. Orar por ese que se sienta a su lado, por su vecino. Ay, hermano, es que lo tratan a uno mal. No importa, amad a vuestros enemigos, dijo Cristo. Orar por este pueblo, por este municipio que usted sabe, hermano, más que yo, porque muchos de ustedes son nacidos aquí, yo no.
Y sabe que aquí la hechicería es al 100%, mijo. Los demonios por ahí se mantienen rodeando este pueblo, como dice la Biblia del diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y gente que le hace maldad y brujería a otro sin por qué, sin razón. Entonces, ¿por qué no le regalamos unos minutos y nos postramos en la presencia del Señor a llorarle, no a babiar ni a dormirnos? Señor, tenga misericordia, así como hizo ese hombre allá en el infierno. Padre Abraham, envíalo a la casa de mi padre. Imagínese a un mendigo llagoso que rechazó en vida, que no le daban ni las migajas que caían de su mesa, barría para atrás, porque si barría para adelante el mendigo agarraba las migajitas y se alimentaba con eso. Y este tipo barría para atrás, porque dice la Biblia que él deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, como hacía cada día banquete. ¿Te imaginas las migajitas? Ni eso le daba, hermano. Y en el infierno sí le tocó ir, ay, mándalo al llagoso, mándalo a la casa de mi padre. Es hoy, hermano, es hoy que debemos de orar, de presentarle al Señor las almas. Amén. Ese es el principio ahí. Los necesitados. ¿Quién es necesitado de Dios? Todos. Todos somos necesitados. Aquí habla solamente en ese pasaje como que se encierra solo un grupito de los necesitados físicamente. Pero no. La Biblia, aparte de este pasaje, habla de todos los necesitados, porque es que todos son nosotros. Yo soy necesitado de Dios. Yo le digo cada rato al Señor, yo necesito de ti, dame. Amén, porque Él es la única fuente. Y si se trata de la salvación, Él le dijo a la samaritana, el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré. Él tiene un agua especial, hermano. Lo que pasa es que la gente, porque se mantiene pensando en el mundo, y en lo material, y en la barriga, y en la plata, y en la apariencia, en la fama, etcétera, no sabe, no calcula, no le da el valor a lo que Cristo tiene en la mano para entregarnos. El que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente, no un vasito, una fuente que salta para vida eterna. Todos somos necesitados de Dios, hermano. Amén. Leamos desde el verso 21. Ahí en Lucas capítulo 14 dice: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto, oiga, pronto, por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, mancos, cojos, ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste. Qué bueno. Qué bueno que hubiera esa obediencia en todos nosotros. Se ha hecho como tú mandaste, pero aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, oiga, y fórzalos a entrar. No es que usted va a coger del cuello a la gente a traerla al templo. No, con oración, con predicación de la palabra. Porque cuando usted y yo predicamos la palabra, pero de antemano hemos orado para que esa palabra sea eficaz, que Dios la lleve al corazón, entonces el Espíritu Santo insiste y persiste en la persona, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y no deja tranquila a esa persona. Por eso es que en Eclesiastés dice que las palabras de los predicadores, todos los que somos cristianos somos predicadores,
Dice que son como palabras hincadas en el costado. Aunque usted no lo crea, la palabra que usted predica, cuando usted, repito, coloca esa palabra en la presencia de Dios en oración, esa palabra, hermano, se hinca en las personas. Y hagan lo que hagan, vayan donde vayan, ahí está la palabra insistiendo, insistiendo, insistiendo. Lo que pasa es que hay gente dura y Dios los conoce y la resisten. Pero llegará el momento en que muchos de esos se van a doblegar ante esa palabra. Se lo digo rapidito, le cuento un testimonio rapidito. Nosotros predicábamos la palabra en el Parque Berrío todos los domingos a las 5 de la tarde, antes de las 5, porque el culto evangelístico era a las 5. Antes íbamos al Parque Berrío a predicar la palabra a la gente ahí en pleno parque. Y pasaba una joven, todos los domingos pasaba una joven, porque estudiaba en una universidad hacia el norte de la ciudad y pasaba hacia el sur, al Politécnico, a estudiar otra carrera. Era una muchacha disciplinada y le gustaba estudiar. Entonces pasaba por el Parque Berrío todos los domingos a clase. Y un día oyó solo una frasecita que predicaba mi hermano Armando Ramírez, y dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Eso fue lo que ella alcanzó a oír, porque ella pasaba de largo, pero lo alcanzó a oír. Y ella después contó el testimonio, porque se convirtió al Señor. Ella contó y dijo: hermano, es que yo oí esto y esto ese día, un domingo, y toda esa semana no me sacaba eso de la cabeza. Aleluya. Y toda la semana dijo ellos: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo. Como en los días de Noé, así será la venida. En la mañana, en la tarde, en la noche estaba estudiando, comiendo, lo que fuera. Como en los días de Noé, esa palabra no la dejaba, hermano. Entonces el siguiente domingo se detuvo. No fue a las primeras clases de su universidad, sino que se quedó ahí esperando a que el predicador terminara de predicar. Y cuando terminó se le acercó y dijo: explíqueme esto que no me ha dejado dormir. Aleluya. Y eso la llevó a la iglesia y se convirtió. ¿Ve? Esa es la palabra de Dios, hermano. Así es que forzamos a entrar, porque aquí dice: y fórzalos a entrar. Amén. Para que se llene mi casa. Eso es lo que Dios quiere, que se llene su casa. Aquí el templo, la casa de Dios y el cielo. Amén, hermano. Ve por los caminos, por los vallados, y fórzalos a entrar. Y mire, hermano, mire lo que dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. ¿Quiénes somos convidados? Nosotros, que hoy estamos en la presencia del Señor. Amén. Y si usted se reposa, si yo me reposo y me conformo, empiezo a perder el temor de Dios y empiezo a hacer cosas que a Dios no le agradan, y se va enfriando, se va descuidando, y va a llegar un momento que se va a apartar del Señor y no podrá gustar la cena del Señor, porque allá va a haber cena también. Si usted no participa de la cena acá, queriendo decir que no está en condiciones, tampoco va a participar allá. Recuerde que el Señor dijo que no gustaré más esta copa ni gustaré más este pan hasta que lo haga con vosotros en el reino de mi Padre. Amén, hermano. A su nombre gloria. Entonces hoy en día, hermano, hay que disponer el corazón para predicar la palabra, las buenas nuevas de salvación. Amén. Que Dios nos ha entregado ese privilegio: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todos los necesitados. Aleluya. Necesitados, ¿sabe de qué es la mayor necesidad de la humanidad? El amor de Dios. El amor de Dios. Las necesidades espirituales son más importantes que cualquier cosa. Amén. Para que uno no se vaya al infierno.
le está evitando, el Hijo de Dios está evitando la ida al infierno, hermano. Hay gente que no le gusta que uno hable del infierno. Hay otros que dicen, no, eso es simbólico. Simbólico. Ya les cité Lucas 16, 19. Había un hombre rico y el Señor dijo, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Usted cree que el Señor va a poner así mentiras? Y menos en esas cosas Él no va a poner simbolismos para que la gente de pronto no entienda. Lo dice claramente. Y por ahí en otro lugar en Mateo dice, no le teman al que puede quitar la vida física. No pueden quitar el alma, temedle a aquel, a Dios, que puede tirar el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es real, hermano. Y no es que Dios esté asustando al hombre, no. Le está aconsejando, le está advirtiendo de un peligro y le está dando la manera de evitarlo y de salvarse. A su nombre, gloria. Por eso dice en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya, amén. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo puede el Señor salvar lo que se ha perdido? Con la predicación del Evangelio. Esa fue la estrategia que Él mismo estableció. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No, hermano, porque se puede, de esta manera uno puede, que aquí de esta otra manera puede, no, el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado, no más. Esa es la única manera que Dios puso. Dios no dio otra opción. La única opción es Cristo. Si hubiese otra, o si el Señor hubiese dejado otra, en vano murió Cristo. ¿Para qué? Si había una forma de ir al cielo, ¿para qué murió Cristo? Porque no había otra forma. Por eso murió Cristo. Mateo capítulo 11 verso 5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aleluya. Hermano, el Evangelio. El Señor no ofrece religiones. El Señor ofrece las buenas nuevas de salvación. Eso significa evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Lo que el Señor ofrece es la salvación a través de esa buena noticia que fue que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. A los pobres. A los pobres, ¿cómo así? Claro, los pobres del reino de los cielos, los pobres de espíritu, los pobres de las riquezas de Cristo, los que son pobres en Dios. El mundo escasea de Dios. No hay Dios, dice la Escritura, en ninguno de sus pensamientos. Amén, hermano. Son pobres. Necesitan la riqueza espiritual. Las riquezas en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo que en Cristo estamos completos. No necesitamos más. Amén. No necesitamos más. A su nombre, gloria. Ahora, el capítulo 15 de Lucas, el que sigue del que tomamos inicialmente, capítulo 15 de Lucas contiene 3 parábolas que enseñan, las 3 enseñan verdades sobre la salvación. Oiga, sobre la salvación, sobre el amor de Dios, que ya dijimos es la necesidad más grande que tiene el ser humano, y sobre el pecador arrepentido. Entonces mire la relación. Esas 3 parábolas enseñan 3 cositas fundamentales: salvación, amor de Dios y pecador arrepentido. La salvación de Dios consiste en poseer el amor de Dios cuando nos hemos arrepentido. Amén. Lucas capítulo 15 versos de 4 al 7 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Mire
la simetría y el porcentaje. 99-1. Deja 99 que no necesitan. No necesitan, ¿por qué? Porque son ricos en Dios. O sea, nosotros ya tenemos a Cristo por su gracia y misericordia. Estamos bien, estamos completos. Ah, hermano, no, vea, yo tengo este problema, que no importa. Pero estamos en Cristo. Podemos dejarnos. Podemos pensar mejor en otros. Ir por una. Oye, Dios no le pide a usted que sea un evangelista de multitudes. ¿Por qué no se propone una persona, un cristiano, usted, yo, no nos proponemos y decimos, este año, oiga, este año, 365 días, me voy a ganar un alma para Cristo? ¿Ah? Usted empezar a clamar, Señor, dame un alma para ti, para tu gloria, Señor, yo quiero, dámela. Y orar y estudiar la palabra, y Señor, ayúdame, dame la palabra precisa, que cuando me encuentre esa persona que usted me va a dar para tu gloria, entonces yo tenga la palabra precisa en la boca para hablarle, y que esa palabra lo toque, y que esa palabra lo constriñe, lo traiga a la iglesia, y empezar a orar. Y cuando Dios le da la oportunidad y le habló a una persona y se interesó, lo trae, usted sigue orando por la persona, que Dios le dé crecimiento espiritual, que lo salve, que lo regenere, que lo cambie, y usted empieza a enseñarle la palabra, hermano. No venga y se lo diga, va, pastor, vea este para que usted lo visite, o vea, hermano fulano, usted para que... No, es que Dios le dio la gracia a usted porque usted lo pidió. Entonces Dios le va a dar a usted la palabra. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién le dijo el Señor eso? ¿A los 12 apóstoles apenas? No, a todos. Ay, hermano, es que yo no soy estudiado, yo no estudié, yo soy muy bruto, yo no sé qué decir. No, eso no es disculpa. Eso no es disculpa, porque ¿sabe qué dice la Biblia en 1 Corintios 1:31? Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y en Santiago 1 dice, si alguno es escaso de sabiduría, pídala a Dios. No le dice, vaya para la universidad. No, pídala a Dios, el cual dará a cada uno, dice, abundantemente y sin reproche. Lo que pasa es que falta propósito, falta resolución en nuestras vidas, falta determinación, falta definirnos qué somos, para dónde vamos, de dónde venimos, no olvidarnos, para dónde vamos y qué quiere Dios de nosotros entre tanto que llegamos allá. Eso es lo que falta, hermano. Amén. Y se va detrás de la que se perdió hasta encontrarla. No le importa cómo quedaron las otras 99. Digo yo, aquí, yo con yo, Dios se encargará de ellas. Dios tiene poder para cuidarlas. O sea, Dios tiene poder para mis necesidades. Él sabe lo que necesito, Él sabe qué me pasa, cómo estoy. Yo voy a buscar esta alma, yo voy a ganarme esta alma para Cristo. No importa lo que pase con mi vida, Dios se encargará de mí. Amén, hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo. Eso da un gozo especial, hermano. Usted no sabe el gozo que da eso. Si no lo ha experimentado, no sabe. Ayer le contaba a unos hermanos que estuvimos aquí estudiando la palabra, les contaba de un jovencito, ¿cómo es que llama? Anderson, 16, 17 añitos, joven, un jovencito que nos ganamos allá en apartado, se sentaba en la primer banca aquí, en la puntica así, y hermano,
les decía yo a los hermanos que yo, como siempre, yo tenía mi silla allá en el altar y yo veía cantar a ese muchacho. Hermano, no había satisfacción, no había sentimiento más grande y especial que ese, ver cantar a ese jovencito con esa emotividad, con esa gracia, como con ese ahínco. Eso es una satisfacción muy terrible, muy tremenda, hermano. Muy tremenda, muy especial. Por eso dice aquí que la pone sobre sus hombros y gozoso. Pablo le decía a los filipenses: vosotros sois gozo y corona mía. Imagínense una persona que lo coronen de rey, se siente amargado y aburrido, ¿cierto? Piensen eso. Al llegar a casa reúne a sus amigos, vean, y vecinos, y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Cuál era el motivo, la razón del gozo? La oveja que se le había perdido, la que quiso encontrar, la que quiso buscar para la gloria de Dios, hermano. Aleluya. Os digo que no habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta. Por una mano, por un alma, por uno, mano. Entonces, si eso transmite, lleva gozo al cielo, ¿cómo no será la bendición que Dios nos dio a nosotros? Por haberlo hecho, por habernos convertido en el canal de bendición. Amén. Por un pecador que se arrepienta, que por 99 justos. Oiga, que no necesitan arrepentimiento. ¿Sí ve? ¿Sí ve que aunque nosotros tenemos problemas, dificultades, tentaciones, necesidades físicas, económicas, morales, de todas, mas sin embargo en el ámbito espiritual, en el área espiritual, dice la misma palabra, no necesitamos, porque ya estamos, por la gracia y la misericordia de Dios, obviamente, estamos aquí. Amén. Entonces la pone sobre sus hombros. Es señal del amor, señal de la compasión, de pensar en los demás, no tanto en él. No, estoy muy cansado, venga, vamos a pie. No, él la pone sobre sus hombros porque él piensa en la oveja, que como decía el himno, estaba cansada, estaba ¿qué? Temblando de frío. Claro, es una metáfora para enseñarnos a nosotros la condición en que se encuentra el pecador, el perdido, en un estado lamentable delante de la presencia de Dios. Necesita, hermano. Es ¿cómo dicen de los de la calle? Una persona necesitada, bastante, ¿no? De la vida espiritual de Dios. Entonces hay que pensar más en ellos, en otros, no en lo nuestro, hermano, no en nuestra casa, no tanto en nuestros hijos. Claro, orar por ellos y mucho más si están apartados del Señor, sí, pero pensar más en Dios, dejar de pensar tanto, de preocuparnos tanto por nuestros propios negocios, por la vida material o secular, en lugar de pensar mejor en la vida espiritual, en la obra de Dios. Hermano, eso es lo único que queda para la eternidad. ¿Qué fue lo que dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Desnudo vine a la tierra, a la vida, y así me voy a ir. Yo no me voy a llevar nada, nadie se va a llevar, absolutamente nada se lleva, hermano, material o físico. Pero ¿qué sí se lleva? Lo que hizo, lo que hicimos por la obra de Dios, por las almas perdidas. De este mundo nada podemos llevar. Amén. Lucas capítulo 15, ahí en el capítulo del verso 8 y 10 dice: ¿o qué mujer que teniendo 10 dracmas, esa es la segunda parábola del capítulo, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo:
gozaos conmigo. Mire el mismo principio, la misma enseñanza. Porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, dice el Señor, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Oiga, entonces el gozo es mucho, porque los ángeles son muchos, miles de millones de ángeles en el cielo, y dice que en ellos, en todos ellos hay gozo por un pecador que se arrepiente. En cambio aquí, hermano, lamentablemente a veces nosotros eso no nos transmite gozo. Es más, llega una persona nueva a la iglesia y algunos pasan de lado, como el sacerdote y el levita cuando vieron el herido aquí por los ladrones. ¿Se acuerda de la parábola del buen samaritano? Que un hombre cayó en manos de pecadores y lo hirieron y lo dejaron a la orilla del camino medio muerto, a morirse, man. Y pasó un sacerdote y dice la Biblia, y siguió de largo. Luego pasó un levita, siguió de largo. ¿Sí sabe quién era el sacerdote? Todo sacerdote tenía que ser levita, pero los levitas no necesariamente eran sacerdotes, eran colaboradores. Pero los dos grupos, levitas y sacerdotes, se encargaban de la administración en el templo. Eran los llamados por Dios. Sacerdote significa uno que intercede por otro. O sea, ellos dos eran los llamados a extenderle la mano a ese medio muerto, herido en el camino. Y pasaron de largo. ¿Sí ve que así hacemos nosotros a veces? Llega alguien y pasamos de largo. Ni siquiera un saludo. Pero dice que pasó un samaritano. ¿Usted sabe el contraste ahí? El levita y el sacerdote eran los llamados establecidos por Dios para socorrer a ese hombre, animarlo, sanar sus heridas, vendarle sus heridas, ayudarlo. Eran ellos. En cambio el samaritano era una mezcla de judíos que habían sido invadidos por Asiria, y que el rey de Asiria había traído de por allá de Asiria, había traído impíos, gente puerca, gente malvada, los había traído para Israel. Y entonces los que quedaron, los pocos que quedaron, se mezclaron con los asirios y fue una raza mezclada. Por eso los judíos, los de Judá, tenían en poco y despreciaban. Por eso es que la mujer samaritana le dice: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea que ese hombre, aparte de no tener la obligación o el deber como el sacerdote y el levita, hizo más, porque él no tenía por qué. Mas sin embargo dice que pasando un samaritano vio al herido, lo cogió, lo vendó las heridas, lo curó, lo sanó, lo cuidó, se lo llevó al mesón, lo puso allá en el mesón, que era como una especie de hotel o de refugio en el desierto, y le dijo al mesonero, al encargado de eso allá, le dijo: mire, cuídeme este hombre. Oye, un desconocido, cuídemelo, y lo que se gaste, cuando yo vuelva, yo se lo pago. Por eso fue que el Señor Jesucristo le preguntó a esa gente, a ese montón de levitas y sacerdotes indiferentes, que se creían la Coca-Cola, sí, la última Coca-Cola del desierto, se creían la pomada, pues. Les dijo: ¿quién fue el prójimo de este? El que usó de él de misericordia. Y les dijo: entonces vayan ustedes y hagan lo mismo. Uy, hermano, eso es una cachetada para nosotros, que decimos pues que somos, no, es que yo voy para el cielo, yo ya me convertí, yo acepto a Cristo, que ellos verán que acepten a Cristo también. ¿Sí? Y entonces por eso no le da la mano a su amigo, a la persona que llega nueva: Dios lo bendiga, hermano, amigo, Dios lo bendiga, mire, venga, tenga la Biblia, vea, lea, vamos a leer en Lucas 14:13, vea, hermanito, Lucas 14:13, tenga, lea. Ni eso hacemos.
se sienta a nuestro lado y sabe cómo es la actitud nuestra. Así como esa, usted va a saber a quién me refiero, a esas personas que llegan y miran. Qué tristeza, hermano. Los llevan en sus hombros. Eso es lo que capa la eternidad, hermano. De hecho, 2 Corintios capítulo 5 verso 10, eso es para que usted lo lea bien en su casa. Dice que en el tribunal de Cristo no será juzgado el pecado, va a ser juzgada nuestras obras, lo que hicimos, no las obras de pecado o de no pecado, no, lo que hicimos en bien de las almas y de la obra del Señor. Y el apóstol Pablo dice que algunos sufrirán pérdida. Los conformes dicen, pero estoy en el cielo, pero sufrirá pérdida. Y si el Señor habla de pérdida, cualquier pérdida afecta. Amén. A su nombre gloria, man. Busca. Entonces dice que se le perdió una dracma, una moneda. Eso era una moneda. Una moneda. Se le perdió. Y que busca. Primero, enciende una lámpara. Oiga bien, hermano, lo que hay que hacer. Enciende una lámpara, barre la casa, busca con diligencia. Ponga atenta nota al pasaje, cómo se narra. Muchas veces lo hemos dicho aquí, muchas veces. Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las palabras que de mí oíste. Hermano, uno tiene que poner atención a la forma o a lo que la palabra de Dios dice. No leer ahí por leer y correr al que... No, es que yo leo muy rápido. A mí no me importa si uno lee rápido o despacio. Póngale cuidado, mire. Enciende una lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Por qué? Porque se le perdió una moneda. ¿Qué se le ha perdido a usted? ¿Perdió algo? ¿Cree que sí o que no? ¿Se siente mal? ¿No se halla al 100%? Porque es que Pablo dice, escudriñaos a vosotros mismos si estáis en Cristo o no. Puede que a nosotros no se nos haya perdido una moneda por ahí literalmente en la casa. Pero pregúntese, ¿qué se le perdió? ¿Qué se le ha perdido? ¿Ha perdido algo espiritual? Nuestra actitud en la iglesia nos dice si se nos ha perdido algo. Pueda que no diga que se perdió, pero sí que se ha perdido algo. Amén. ¿Ha perdido la oración? ¿Ha perdido la buena costumbre de leer y meditar la palabra? ¿Ha perdido el amor a consagrarse, a congregarse, a buscar de Dios? ¿Ha perdido eso? Ese ánimo, ese deseo, esas ganas de venir a la casa, como decía David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Se alegró. Pero hermano, le aseguro que hay gente que está en la puerta de la casa parado sin hacer nada, mirando para el zarabiao. Y debe venir un amiguito, un hermanito que pasa con la Biblia para el culto. Que no me vaya a invitar, porque se queda sin excusas de por qué no vino al culto. Hay gente que ha perdido eso, el deseo y el amor de consagrarse. Una cosa he demandado yo a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David no iba al culto a echar lengua, hermano. No, David no iba por allá a tirar la basura al piso. Y perdóneme, pero lo tengo que decir.
Él no venía al templo a mover las bancas, las sillas y a otras cosas, a perder el tiempo, a contemplar la hermosura de Jehová. ¿Usted sabe cómo se logra eso? Porque es que el Señor está aquí, pero no lo ve cualquiera, no lo siente cualquiera, hermano. Eso es cuando usted busca encontrarse con Él, cuando viene y se arrodilla, cuando llega siquiera por lo menos media horita antes a la hora del culto. Porque el culto, ¿a qué hora empieza el culto, hermano? A las 9:30. A las 9:30, cual reloj suizo llegó, o de ahí para arriba. Pero ¿por qué no llega 15, 20 minutos, media horita antes? Señor, aquí estoy, quiero sentirte, quiero que trates con mi vida, quiero que me resuelva este problema, esta dificultad. Esto no me deja que yo me concentre leyendo, esto no me deja que yo ore. Señor, quítame esto, reprende a los demonios, saca fuera todo lo que estorba a mi vida. Hermano, y si usted y yo lo hacemos así, que antes del culto oramos y le pedimos al Señor, o sea, en otras palabras, preparamos el terreno del corazón para que cuando el sembrador, que es Cristo, siembre la semilla de la palabra, cuando venga la predicación, entonces esa palabra lleve fruto a 100 por 1. Amén. Esa es la forma de contemplar la hermosura de Jehová. Dice, y para inquirir en tu templo. Porque es que somos polvo. Y en un día de ayuno, por ejemplo, uno lleva 2, 3 horas orando y se cansa. Algunos, otros a la media hora ya están cansados. Está bien, pero entonces no se pone a echar lengua. Empieza a inquirir. Empieza a preguntar, Señor, ¿qué significa esto? Uy, Padre, ve aquí, dame sabiduría, dame revelación. Uy, qué bueno la palabra, Señor. A inquirir, a investigar a Dios. ¿Sí sabe qué le gusta mucho a Cristo? Que usted sea bien cansona preguntándole. No es que cuando estaba con 12 años, hermano, aleluya, 12 añitos el Señor Jesucristo, ¿y para dónde fue? Para el templo. ¿A hablar con quiénes? Con los doctores de la ley. Esos que se creían pues la nata de la leche. ¿Y qué hacía? Les respondía. A él le gusta que le pregunten. Y él habla, vea, mi hijo. Lo único que el Señor sabe hablar es sabiduría profunda. Por eso aquellos hombres llegaron, los principales sacerdotes llamaron unos policías. Venga, hágame el favor y vaya y me traigan a ese tipo que no hace sino alborotar al pueblo, a Jesús. Alborotar bastante. Tráigamelo. Y llegaron, claro, Señor, cómo no. Y estaba en plena predicación. Entonces se quedaron ahí esperando. Grave error para ellos. Cuando terminó de hablar, se miraron el uno al otro y yo tampoco, hermano. Y se devolvieron. Cuando llegaron allá donde los principales sacerdotes, ¡ey! ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Nunca hombre ha hablado como ese hombre. A él le gusta. A él le gusta, y si se trata de su palabra, más. Señor, mira, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, ayúdame. Inquirir en su templo. Maravilloso el nombre del Señor, hermano. Amén. Aleluya. ¿Qué se le ha perdido, hermano? ¿Qué se le ha perdido? Tiene que pensar. Tiene que reconocer que no es el mismo, que no es la misma que aquel tiempo cuando conoció la palabra, cuando conoció a Cristo, cuando tuvo un encuentro personal con el Señor. Cosa que a veces a uno le toca preguntarse y decirle, Señor, ¿será que sí tuvo un encuentro contigo algún día esta persona? Sí, hermano. Porque es que la condición, la actitud de uno en el culto
es lo que dice cómo es el nivel espiritual. Por eso allá en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de Sardis dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Solo nombre, solo apariencia. Entonces hay gente, hermano, que uno dice: pero sí será que aceptó a Cristo de verdad, de corazón. Porque es que cuando uno acepta a Cristo de corazón, de verdad, hermano, la vida de uno cambia inmediatamente. Y si no cambia, uno tiene que decir: Señor, ¿qué pasa conmigo? Que todo el mundo cambie y yo no. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú no tienes que preguntarse: ¿qué se me perdió? ¿Qué se me perdió? Amén. Entonces, si algo se le ha perdido, hermano, alguna de estas cosas que hemos dicho, hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Por eso dice: encendió una lámpara. Habla de la iluminación del Espíritu Santo. Encendió una lámpara, pidió iluminación, la guía del Espíritu. Hay que decirle: dame luz, muéstrame, revélame, trata con mi vida, Señor. Me siento como que me estoy descarriando, como que estoy frío, tibio. No, que estoy un páramo, Señor, ayúdame. Tiene que humillarse, hermano. Tiene que pedir la ayuda del Espíritu, porque la palabra la inspiró el Espíritu Santo. Es la palabra de Él, de Dios. Amén. Entonces hay que pedir ayuda. Y luego, ¿qué dice? Barre la casa. Barrió. Usa la escoba y barre. ¿Para qué? Para sacar el mugre, para que al sacar el mugre deje ver dónde está la moneda. ¿Sí o no? Bueno, usted coja la escoba de la palabra, hermano, y empiece a barrer, o sea, empieza a escudriñar su vida, empiece a limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, hermano, como dice la palabra. Amén. Pero mire, con diligencia. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 12: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Con diligencia hasta que la encuentre, hermano. Hasta que se dé cuenta que perdió. Que Dios le muestre, que Dios le revele qué ha pasado en su vida. ¿Por qué está así? ¿Por qué está indiferente? ¿Por qué no siente lo mismo que los demás? Ese gozo. ¿Por qué otros se gozan y lloran y claman ahí y son como extasiados en la presencia de Dios? Y uno es ahí: ay, qué rico. Y ya. Y ya. No, hermano, el Señor tiene esto para todos. Efesios capítulo 4 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Todos, hermano. Hay que sentir a Dios, hay que sentir que somos perdonados, hay que sentir que somos salvos, hay que sentir que Dios limpió nuestro corazón, hay que sentir el ánimo, la disposición. Hermano, cuando a mí me da pereza hacer algo de lo que es espiritual, cuando de pronto me da pereza orar o leer la palabra, una de las cosas que más me gusta estudiar la palabra, me da como perecita en algún momento. Yo digo: Señor, ¿qué pasa? Yo quiero conservar el mismo ánimo siempre, todos los días, para estudiar, para que Él me enseñe, para que Él me muestre. Amén. Aleluya. Mire lo que dice 2 Corintios 6:17 hasta el 7:1. Mire, 6:17 al 7:1. Por lo cual, mire, hay que limpiarnos de toda contaminación. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. ¿Quiere que Dios lo reciba? Hay que apartarse y no tocar lo inmundo. Amén. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. No es que yo vaya a decir, así como yo he visto y he oído a gente: es que yo soy una hija de Dios. ¿Eso acaso es que yo lo diga? Es Dios el que dice si yo soy un hijo de Él. Y aquí lo dice: y yo recibiré
y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, mire bien, ¿cómo es que es? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que la gente a veces, siendo cristiana, conociendo a Dios, conociendo la palabra, viniendo al culto, oyendo la palabra de Dios, y pierde el temor de Dios. Usted pierde el temor de Dios y perdió la mitad de la salvación, o toda. Depende de su actitud. Yo siempre he comparado temor de Dios con un gigante. Así me lo he imaginado yo. Un gigante así, vea. ¿Usted no ha visto los policías de los guardias presidenciales? Que son ahí y los niños les hacen mueque y ellos son ahí, vea. Nada los distrae. ¿Sí? Bueno, yo me imagino a temor de Dios así, parado así. ¿En dónde parado? En la puerta del corazón. Temor de Dios. Que hay que mantenerlo bien dormidito, que no se quede ahí dormido, bien alimentadito, bien fuerte, ¿sí o no? Para que cuide bien la puerta, porque vienen los ataques del diablo, vienen las tentaciones, vienen las luchas, las pruebas, las dificultades, todo viene. Y temor de Dios tiene el escudo de la fe, el apresto del evangelio, el casco de la salvación, todo. Rechaza todo eso si está bien alimentado con la palabra, con la oración, ahí fuerte, vigoroso. Pero si usted no lo alimenta, si usted lo descuida, temor de Dios, cualquier cosita, cualquier tentación, cualquier falda o cualquier pantalón, depende del caso, aunque hoy en día eso hasta ni diferencia hay, llega y coge a temor de Dios y ¡pum!, lo noqueó y se mete al corazón. Está perdiendo el temor de Dios. Ya muchas cosas que al principio le parecían a usted pecado y desagradable, ya dice, eso no tiene chiste. Está perdiendo el temor de Dios. Ya la muchachita o el muchachito aquel le hace caritas y usted, gloria a Dios, que uno tan lindo. Sí, está perdiendo el temor de Dios. Amén. Por eso dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es lo único que ayuda a que uno perfeccione la santidad. Que rechace lo que a Dios no le agrada. Que lo que la palabra dice no, uno le dice no. Porque hay temor de Dios en el corazón, hermano. Amén. No lo pierda. Y si nota alguna merma, alguna mengua en el temor a Dios, hermano, tiene que refortalecerlo. Tiene que meterse en la palabra, tiene que irse a la oración, a la humillación especialmente. Mire David y los suyos. Estaban de campaña, David y sus guerreros estaban de campaña por allá haciendo la obra de Dios. Y vinieron los amalecitas y robaron el ganado de la ciudad de Siclac donde vivía David. Se robaron el ganado, se llevaron las mujeres, se llevaron los niños, quemaron la ciudad, lo perdieron todo. Y cuando ellos llegaron, encontraron la ciudad quemada y las mujeres, las esposas, los niños. ¿Dónde está el ganado? Todo se lo habían llevado a los amalecitas. ¿Y qué hicieron? Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 4. Miren lo que hizo, hermano, David y los suyos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Aleluya. Santo. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Eso
no fueron lágrimas de cocodrilo, hermano. Eso no fue arrodillarse ahí, vamos a orar para que Dios nos devuelva a las mujeres Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Ay, te adoro, aleluya, santo, santo. No, eso no fue una oración de esas. Hasta que les faltaron las fuerzas. Tremendo, hermano. Ahí lo dice, ¿cierto? Primero de Samuel 34, grábelo, subráyelo. Verso 8. Y David consultó a Jehová. Es que ese es. ¿A quién iremos? Le dijo Pedro a Cristo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién? ¿A papá, a mamá, al tío, al patrón? No. A Jehová. Alzaré mis ojos a los montes, a los grandes, a los poderosos de esta tierra, a los ricos. No. Alzaré mis ojos a Jehová, que hizo los cielos y la tierra, hermano. Aleluya. Y consultaron a Jehová diciendo: ¿perseguiré estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Mire lo que pregunta David, hermano. Después de humillarse, después de llorar hasta que le faltaron las fuerzas, le pregunta: ¿los podré alcanzar? Señor, ¿será que sí? Y él le dijo: mire, síguelos. Claro, como Dios vio esa humillación, y Dios no pasa por alto cuando uno de nosotros se humilla. No lo pasa por alto, hermano, le aseguro. De pronto no le conteste ahí mismo, pero el Señor ya está consciente y Él sabe cuándo responde. No pasa por alto. Entonces le dice a David: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Que a Dios le gusta cuando nos humillamos, hermano. No es cuando se humilló acá. Elías viene y le dice: oiga, acá, prepárese, mijo, que le llegó la hora, le van a pasar la factura, vea, guillotina para usted, nos vemos. Y se fue Elías, lo dejó ahí con el problemón. Entonces acá dijo: ¿cómo así, guillotina? ¿Qué? ¡Pah! Al suelo y se humilló. A Dios y acá era un perverso, hermano. Ahora, ¿qué diremos si se humilla un justo? Un perverso. Se había casado con Jezabel, sirofenicia, mundana, impía, endemoniada. Pero se humilló, y ahí mismo Dios le dijo: Elías, venga, no se me vaya, mijo. Usted no vio cómo se humilló acá, cómo se va a ir. Señor, yo no he visto nada. Vaya, dígale que no le voy a traer el mal en sus días. ¿Y qué fue lo que le dijo a Elías? ¿No has visto cómo se ha humillado acá? A Dios le gusta, man. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Usted y yo somos más grandes. Hablo especialmente con los bajitos. Usted y yo somos más grandes cuando estamos en nuestras rodillas, que física y humanamente, literalmente, de rodillas usted está más pequeño, pero no, delante de Dios ahí donde estamos más grandes. A Dios le gusta que se humille, que clame, que dependa de Él, que le lleve a Él todas sus cargas. Cuando usted y yo le llevamos las cargas a otro, o las tratamos de resolver nosotros con nuestros propios medios, ¿sabe lo que hace el Señor? A ver, pues, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, hágale a ver, ¿qué le sale? Aleluya. Por eso le dijo: vaya, tranquilo, vaya, va a liberar a los cautivos. Esa es la forma, hermano. Esa es la forma de recuperar lo que uno haya perdido. No hay otra. Así encontró la mujer de Lucas la moneda. Así. Prendió una lámpara, barrió y buscó diligentemente hasta encontrar lo que había perdido. Amén, hermano. Apocalipsis 3, del 1 al 3. Yo conozco tus obras,
que tiene el nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, oiga, y afirma las otras cosas que están por morir, o sea, lo que se le perdió, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no, oiga, guárdelo, arrepiéntase. O si no velas, si no vigila, si no se humilla, si no se mete, si no busca, no va a recuperar nada. Y aquí dice: vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. ¿Saben que si hemos perdido algo, hermano? No podemos estar tranquilos ahí sentados diciendo me voy con él, me voy con él. No, señor. David y los suyos se humillaron, buscaron, consultaron a Dios y recuperaron todo. Mire, 30:19, ahí en Samuel, 30:19. Y no les faltó cosa alguna, oiga, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Por qué? Lloró hasta que le faltaron las fuerzas, consultó a Dios. Esa es la manera, man. Amén.